amigos televidentes, aquí estamos en una nueva edición de su programa Balance Financiero, agradeciéndole siempre por su fidelidad, extrañando en el día de hoy a don Francisco Canaguate, que no se encuentra con nosotros, y dándole la bienvenida a Hermógenes Casado y a Alcedo Ramírez. ¿A cuál tú prefieres darle primero la bienvenida? A ti, Hermógenes. Gracias. Hola, amable televidente. Muchas gracias, doctora Juanita Canaguate. Un fuerte abrazo a usted, a su familia, al señor Damián y demás componentes de ese bello hogar. Y así también a los televidentes, con placer volvemos al aire. Nosotros siempre con la esperanza de informarles, de traerles comentarios frescos, comentarios independientes y realistas a la vez, siempre pisando asfalto. En esta ocasión hemos preparado una serie de temas o comentarios sobre temas que están rondando sobre la palestra y que Balance Financiero, como no es ajeno al acontecer económico, legal, fiscal, contable, en fin, no es ajeno al quehacer del mundo de los negocios, pues tiene necesariamente que comentarlos. Con ese saludo muy afectuoso, paso la palabra al segundo preferido de la doctora Juanita Canaguate, don Alcedo Ramírez. ¿Qué tal, Juanita? ¿Qué tal, Hermógenes? Amigos televidentes y radio escucha. Les damos la bienvenida una vez más a su programa Balance Financiero, con la esperanza en que Dios nos ayude a llevarle un programa objetivo, interesante, ameno y a la vez útil. Como siempre les recordamos los diferentes segmentos, como me decía Hermógenes y Juanita, tenemos toda esta programación dividida en diferentes segmentos de noticias de actualidad, gestión empresarial, contaduría, finanzas y cerrando con broche de oro y el mundo de los impuestos. También nosotros queremos agradecer a los patrocinadores, en adición a ustedes que hacen posible que nosotros podamos estar con ustedes semana tras semana ya por más de 20 años. Y sin lugar a dudas, los patrocinadores siempre han sido un baluarte para nosotros, en adición a la audiencia. Y también recordarles, para este fin de semana, estamos bastante avanzados en la Cuaresma, que es un tiempo de preparación para la Semana Santa. No para irnos a la playa y demás, sino para unos reflexionar, meditar, orar. Y recordar que tenemos una enseñanza muy importante, y es que el perdón es el éxito de las relaciones interpersonales entre países y en el mundo entero. En este fin de semana hay que meditar sobre el perdón, porque no podemos nunca dejar de pensar en la máxima de Jesucristo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así que quédese con Balance Financiero, que tenemos mucho en el contenido de esta semana. Así es, totalmente. Quédese con nosotros, que venimos para pues hablarle un poquito más de lo que está ocurriendo, de todo esto, tanto a nivel internacional, cómo nos está afectando a nosotros, que si la tasa cero, que si la caída del turismo con relación a esos turistas provenientes de ese país. Tenemos muchísimas noticias de actualidad, pero esto es en nuestro próximo segmento. Quédese con nosotros. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar.
Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, aquí estamos de regreso para nuestros televidentes y entrando en materia, Juanita y Alcedo y Francisco Canahuate en contumacia, como señala él cada vez que uno tiene que ausentarse, pues entrando en materia y desde Europa llegan noticias de una ligera reducción en los ataques de Rusia a Ucrania, una disminución en cuanto al armamentismo que allí se ha estado desarrollando. También llegan noticias de un apoyo económico adicional de Estados Unidos a la economía ucraniana. ¿Estará Estados Unidos hablando ya de una reconstrucción posguerra? Entre toda esta presión que se ha puesto a la economía y a los magnates rusos, pues ha habido una reacción del principal líder, que es Putin, debido a que la ciudadanía, la economía rusa se ha constreñido, ha recibido fuertes impactos negativos debido a la presión internacional, y entonces tal vez esto esté llamando a la reflexión. No obstante, en Ucrania continúan anunciando ataques despiadados y sobre todo a civiles. Eso es muy lamentable, ver reportajes donde se ven las devastaciones. Ahora, mi pregunta directa a un hermano que yo tengo a mi derecha, que está a la izquierda de ustedes y se llama Alcedo Ramírez. ¿Cuál segmento de la economía dominicana está libre del impacto de la guerra? ¿Cuál segmento de la economía dominicana discurre sin enterarse que hay un conflicto internacional? Hermógenes, Juanita, amigos televidentes, sin lugar a dudas que la guerra de Rusia que le ha declarado Ucrania tiene impacto no tan solo universal y mundial, sino también en la economía dominicana. Contestando específicamente la pregunta del hermano Hermógenes, nosotros pensamos que es difícil que haya algún segmento, algún sector de la economía dominicana que no esté afectado por esa guerra, porque de entrada esta guerra ha propiciado un aumento general en el petróleo. No nos olvidemos que siempre que hay primero un conflicto, se introduce incertidumbre en la economía, y la incertidumbre es el no saber qué viene después, hace que la economía se detenga, se asuma menos dinamismo, los inversionistas piensan a ver qué va a pasar antes de proceder con sus inversiones, pero sobre todas las cosas los productos, los que llamamos commodities, los productos generales, sufren un aumento general de precios porque no se tiene seguro la producción futura. No nos olvidemos, Hermógenes, Juanita, que Rusia y Ucrania son de los principales productores de petróleo, de gas. Eso en cuanto a combustible, pero si nos vamos a los alimentos, trigo, maíz, es decir que, y nosotros entonces en República Dominicana, como somos usuarios fuertes e importadores netos de combustible, de petróleo, de gasolina y de los diferentes derivados, pero también de trigo y maíz. No nos olvidemos que nuestra industria avícola usa mucho el maíz importado, y nosotros para nuestra repostería, panadería, usamos mucho el trigo importado. Así que en sentido general, Hermógenes, para pasar la palabra a Juanita y ver su opinión, nosotros pensamos que con esta guerra que no tiene sentido de Rusia a Ucrania, ha habido un impacto mundial, pero también en todos los sectores de la economía dominicana. Y yo siempre pienso que en estos asuntos internacionales, cuando hay daño provocado, hay que resarcirlo.
y por eso yo pienso que de alguna manera Rusia va a tener que pagar algunos derechos, como le llaman, algunos gastos de reconstrucción por la situación que ha causado en Ucrania. Juanita. Sí, definitivamente que la inflación es una de esas consecuencias pues indeseadas de esta situación y que todos los sectores terminan por sentirla de alguna manera. Pero hay un sector también que muy directamente se siente y es el turismo. No olvidemos que de Rusia y de Ucrania venían muchos turistas. Se dice que se han perdido alrededor de 100.000 turistas en los primeros 2 meses del año, lo que obliga también a ver qué otros países pudiesen pues aumentar y venir a colmar un poco pues esa disminución de turistas de esos 2 países. República Dominicana se ha caracterizado en los últimos años por tener un muy buen sistema, vamos a decir, de marketing, de mercadeo, del turismo a nivel internacional, y tiene en varios países pues oficinas encargadas de promover a la República Dominicana como destino. Y realmente estos son momentos en que esas oficinas deben estar más activas que nunca para que tratemos pues de que el turismo en los otros países aumente y se sienta lo menos posible pues esa consecuencia, que es uno de los sectores más afectados, según la pregunta de Hermógenes. Sí, señor, sí, señor. Hay un factor que muy pocos han incluido como un elemento crítico de la guerra. Sucede que Ucrania, que tiene alrededor de 40 millones de habitantes, alrededor del 10% ya ha emigrado, ha hecho la égira, la salida a países vecinos, siendo Polonia quizás la nación, no voy a decir más perjudicada, pero que ha hecho mayor acopio de estos ciudadanos, aunque sigan hasta subir a Londres. Entonces, parte de la crisis humanitaria es la crisis migratoria y la salida de alrededor de 4 millones, quizás más, de ucranianos hacia países vecinos genera una crisis en aquellos países que están siendo receptores de los mismos. Ese es un punto muy atendible porque no es solamente decir, vengan, protéjanse en mi territorio y ya ustedes están aquí dentro y aquí no caen bombas. Es que viene la alimentación, viene la educación y además de la salud, un factor trascendental para la sociedad y es la separación de la familia. Los hombres les está prohibido salir, mientras tanto en desbandada los menores y las damas, vivan las mujeres, a Día Internacional de la Mujer. Y las damas pues pueden hacer su salida y esto genera una división de la familia. En una ocasión alguien me comentaba que una de las razones por las que Estados Unidos otorga la ciudadanía o la green card, la residencia, a las personas extranjeras es porque tienen algún familiar allí dentro y que Estados Unidos es el primer propulsor, me comentaba esa persona, yo no estoy diciendo que lo es, de la unión familiar, Alcedo. Sí, Hermógenes, Juanita y amigos oyentes, efectivamente, como dice Hermógenes, él ha enfocado desde el punto de vista ya de los ucranianos. Como anteriormente Hermógenes y Juanita habíamos hablado del impacto en República Dominicana de la crisis de Rusia y Ucrania, pero como tú bien dices, el impacto primero y más dramático es en la cantidad de refugiados que ese conflicto ha creado. Como tú bien dices, parece que el 10%, a mí me gusta mucho esa cifra porque aparece por muchos lados, el 10% prácticamente de la población ucraniana ha tenido que emigrar, ha tenido que refugiarse. Pero como dice Hermógenes, amigos oyentes, no tan solo es el hecho de irse, es
que esa persona se ha movido, se ha mudado a otro país. Ahí comienza la primera crisis, la separación familiar, porque los hombres han tenido que quedarse en Ucrania batallando. En segundo lugar, gracias a Dios que los ucranianos aparentan ser una sociedad bastante joven y bastante saludable. Eso quiere decir que quedan pendientes, como bien apuntaló Hermógenes, problemas de la educación, de la manutención, conseguirle trabajo a esa cantidad de personas. Y el grueso, más del 50%, está o ha salido a través de Polonia, que eso le ha puesto, digamos, un peso muy grande a Polonia, pero gracias a Dios, las Naciones Unidas, todo parece indicar que van a ayudar en atender ese problema de los refugiados. Y nosotros, como decía anteriormente, el 10%, Juanita mencionaba, y volvemos ahora al caso local, los turistas rusos y ucranianos representan, Juanita, más o menos el 10% del turismo que recibe República Dominicana. Los turistas rusos y ucranianos. Eso da una idea de la importancia, del peso que eso tiene para nuestra economía turística. Así que nosotros pensamos y oramos al Altísimo para que República Dominicana, con esa maquinaria publicitaria que tiene en materia de turismo, logre buscar los sustitutos de esos faltantes, porque dado la situación de crisis que hay, nosotros pensamos que esa ausencia de turistas rusos y ucranianos va a durar por lo menos un par de años. Y a nuestro humilde entender, los sustitutos ideales serían Estados Unidos y Canadá. Bueno, vamos a... La semana, perdóname, doctora, la semana pasada, muy afortunado que el director insertó la foto de la gasolinera donde el consumo de 14 galones, no sé si pudiste seguir el programa, bueno, sí, en la copia posterior a su transmisión, pero que los 14 galones estaban costando $60. Entonces eso te dice que un galón de gasolina próximo a $5 en Estados Unidos es una catástrofe, seguro, es una hecatombe. Entonces, ese impacto, y Juanita hablaba de la inflación, el factor inflación dentro de la crisis, bueno, pero ese impacto se refleja directamente en República Dominicana, sobre todo atiende en las recaudaciones fiscales, según los gasolineros en el país, que uno, como está en estos menesteres, no somos periodistas, pero estamos en estos menesteres de acompañar a nuestra directora Juanita Canahuate en las ediciones de Balance Financiero, junto con Melissa, que está detrás de las cámaras, sí, que es un apoyo excelente. Pues entonces uno habla con la gente y coge el sentir, y dice, cada vez que aumentan la gasolina, el consumo baja. Vienen menos personas, hay menos propinas, hay menos demanda del producto, la gente sale menos. Entonces, en República Dominicana tiene un impacto muy directo, sobre todo en las recaudaciones. Sería bueno tener un estudio que refleje cuál es el aporte de la fiscalidad a la fiscalidad del consumo de combustible, de los impuestos a los hidrocarburos. Eso versus el subsidio, porque se habla mucho del subsidio y del sacrificio fiscal, pero también hay un impuesto que está sobre el ad valorem y sería bueno una medición, pero traigo esto a colación y sé que me estoy excediendo y ya me callo. Traigo esto a colación porque tú decías sobre el precio del barril de petróleo y recuerdo que hace apenas días, en enero, nosotros leíamos, escuchábamos y decíamos, cuidado si llega a los $100 el barril. Entre 109 y 113 se ha estado moviendo. Doctora, usted iba a llamar a una pausa, creo que era, o iba a hacer un comentario, creo que era. Sí, brevísimo el comentario, que esperamos que pues esta situación pare rápido, sobre todo, que ya tanto por lo humano
no únicamente por los efectos económicos que sentimos, sino por lo humano, pues que ya pare la situación lo más rápido posible. Y algo que yo siempre admiro es la capacidad de los dominicanos de adaptarse, buscar alternativas. Si la gasolina está cara, si va cerca, quizá pues ir a pie o irse con alguien, buscar la forma también de, así como cuando aquí el pan está caro, pues comemos víveres. Qué bueno que el dominicano tiene esa capacidad de irse adaptando. Productos que están muy caros, pues vamos a consumirlos menos y vamos a consumir otros productos también, vamos a consumir más local. Qué bueno que en nuestro país pues tenemos esta forma, porque definitivamente situaciones como esta pues son formas que definitivamente ayudan y son exitosas. Tenemos que ir a una breve pausa, pero retornarnos en breve, no se muevan. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí estamos de regreso con su segmento Gestión Empresarial y aquí pues hay un tema que ha estado muy de actualidad en las últimas semanas y que ha pues concentrado, vamos a decir, a todo el empresariado de un lado y del otro, y es la tasa cero, el eliminar los aranceles para ciertos productos de la canasta, pero los detractores de esta medida lo que dicen es, bueno, esto va a afectar la producción nacional. Hemos hablado aquí del cuidado que hay que tener con esa producción nacional, que debemos cuidarla, que debemos no solamente cuidarla, sino que hacer, ¿verdad?, que crezca, que siga pues desarrollándose, y viene esta medida que ha sido una medida, vemos que, ¿verdad?, dos partidos políticos dicen no vamos a dar nuestra anuencia para esta medida, y frente a qué hacemos para parar la inflación. Alcedo, ahí que tú nos puedes decir de toda esta efervescencia que se ha creado alrededor de esta medida. Sí, Juanita, Hermógenes, amigos televidentes y radioescucha, efectivamente, a mí me gusta ponerlo de esta manera, aunque es un tanto humorística, pero que todo parece indicar que se está escuchando Balance Financiero, porque nosotros la semana pasada precisamente no nos habíamos declarado en contra de la tasa cero, pero sí habíamos dicho que había que ponderar esa situación, esa decisión, porque podría tener efectos adversos en la producción nacional. ¿Por qué? Porque se le iba a dar una serie de facilidades de importación de productos libres de aranceles, los cuales los producimos aquí en República Dominicana, en un mercado, en una situación de inflación, de aumento de costo de producción. Entonces pensábamos que no era justo eliminar esos aranceles y dejar a los productores nacionales seguir con la carga que tienen.
Además, que es el punto más importante que yo quiero resaltar para que no se nos malinterprete, no es que estemos en contra de una tasa cero, de un arancel cero para importación de ciertos productos de primera necesidad, no. Lo que nosotros pensamos es que en esos países de donde provienen esos productos, usualmente son países más desarrollados que nosotros y subsidian sus sectores productivos. Entonces, encima de eliminarle el arancel, estamos recibiendo productos a un precio mucho por debajo del precio de producción porque están siendo subsidiados por sus respectivos gobiernos. Dicho de otra manera y en pocas palabras, no era una competencia justa, no era una competencia equitativa de los productores locales en contra de los productos que vengan importados de fuera. Así que lo que planteamos en ese momento, Juanita y Hermógenes, es lo que planteo ahora, es que sí, hay buscar manera de reducir los precios, pero una forma sería incentivar al productor local y que se le compre esos productos a los productores locales de tal manera que llegue esos productos a los consumidores a un precio accesible y que no haya sido afectado por la inflación. Eso, a nuestro entender, se puede hacer con los productos que aquí en República Dominicana producimos en cantidades suficientes. Y habíamos también recomendado que dejar lo de tasa cero para aquellos productos o que no producimos aquí en República Dominicana o que no lo producimos en cantidades suficientes para abastecer todo el mercado. Hermógenes. No, Alcedo, yo no, porque en 2005 en este país hubo una revolución económica, por no decir una crisis, y fue que se suscribió el Tratado de Libre Comercio, el TLC, y el TLC venía a sustituir aquel famoso proyecto Reagan de la Cuenca del Caribe, donde se daba una serie de facilidades. Y vino la discordia. ¿Por qué vino la discordia, Alcedo? Vino, y Juanita, y amables televidentes, y radioyentes también. ¿Sí? Exacto. ¿Por qué vino la discordia? Vino porque se planteaba que en 5 años se iban a eliminar se desmontaban los aranceles y todos los rubros agrícolas y de lo que estamos hablando, de la canasta familiar, pues entrarían al país, provenientes de los países suscriptores, naturalmente, con una tasa arancelaria cero. Eso, entre otros tipos de servicios. Hace un tiempo que tú no podías imaginarte que en una licitación para construir un puente, una carretera, o una licitación para suplir al Estado de productos, digamos, de uso para los diferentes ministerios, pues que una corporación internacional viniera a participar. Eso está ocurriendo por la apertura de los mercados. Aterrizo sobre tu ponencia, muy brillante y muy explícita y muy convincente. Aterrizo sobre ella. Una cosa es una medida transitoria, una medida de emergencia en una situación excepcional, y otra es el establecimiento de políticas económicas y fiscales. El arancel es una política fiscal con carácter definitivo. Es bueno medir en qué proporción la producción nacional es autosostenible, puede suplir el mercado, en qué proporción, si en su totalidad, o si hay un déficit en la producción local. Entonces, de alguna manera tú tienes que justificarme por qué tú ves la cebolla que tú compras en Walmart en Estados Unidos, que tú ves que tu familia compra en Walmart, tú la ves acá en el supermercado. ¿Por qué la batatita esta que le dicen sweet potato, que es una batatita dulce, sweet, larguita,
que tú la compras en Estados Unidos y que es la única que venden, porque tú la ves mezclada acá con las que traen de San Juan, algunas con piogán. ¿Sabes lo que es piogán? Seguro. ¿Qué es piogán? Sí, una plaga que afecta a la producción. Una plaga que afecta. Entonces, ajo, tú ves ajo importado y ajo local. ¿Por qué vienen esos productos? No vienen solamente por el TLC, por el Tratado de Libre Comercio, vienen porque en el mercado local la producción es acíclica. Cuando viene la temporada de mango, el mercado se llena y tú compras un mango que es 5 pesos, yo no sé, a precios bajos. Sin embargo, cuando pasa la producción, ya conseguir un mango cuesta, porque no hay una producción que tú digas, vamos a programar que los mangos de Baní, dado su clima, estén en el verano, pero en invierno vamos a ver si en San Juan de la Maguana, que está en la falda del Pico Duarte, se puede conseguir una, etcétera, etcétera, y el mundo de los aguacates y todos esos sectores. Entonces, aterrizo diciéndote que si hay una alta inflación y el Estado Dominicano, la presidencia, designa una comisión para abaratar costos, una de las opciones es la reducción arancelaria. Con la reducción arancelaria, qué interesante, ¿verdad?, este debate. La reducción arancelaria ciertamente es importante cuando no hay producción nacional, que Alcedo decía, hay algunas cosas que sí tenemos lo suficiente y entonces hay que tener cuidado con pues incluir productos que vayan a afectar la producción nacional. Y incluso hacíamos referencia a, como hablas de los tratados y los acuerdos comerciales, los distintos acuerdos, el que tenemos con Europa, el EPA, el que tenemos con Estados Unidos, el que tenemos con el CARICOM, hacíamos referencia al del CARICOM y decíamos, mire, ese acuerdo no establece sencillamente tasa cero, unos aranceles cero todo el año, sino que justamente ese punto, Hermógenes, que traes, dice, mira, entre estos meses y estos meses va a tener tasa cero, en los otros no, en los otros tienes que pagar, si traes esos productos, la totalidad del arancel. ¿Por qué? Porque sencillamente mi producción nacional es suficiente y yo no quiero afectar mi producción nacional. Entiendo que es una medida, lo que se plantea, temporal de 6 meses. Hay que tener cuidado también con las medidas temporales. Aquí han habido medidas llamadas temporales que todos sabemos que se han extendido durante años. Entonces, si ahora, por ejemplo, en esa temporalidad es tan corto que en principio ya sabemos cuáles tenemos hoy en el mercado local de manera suficiente para excluirlas de este proyecto. Ciertamente hay que sopesar muchas cosas. Personalmente yo lo que soy una abanderada de que quizá la producción nacional no sea suficiente, pero decía en una edición pasada que aquí cualquier semilla que caiga en tierra sin echarle agua se da. Entonces, pienso... Sí, la mata de lechosa del patio de mi casa, yo no sé quién tiró esa, y tiene más de un año subiendo, y cuando tú crees que ya la mata se va a secar, tú ves una lechosa allá arriba sobre el techo. O sea, es así, es fértil. Exactamente. Nosotros tenemos varias cosas que son sui generis. La tierra, la fertilidad de la tierra, la alegría de la gente y la belleza de la mujer. Continúe, doctora. Bueno, con ese comentario tenemos que irnos a una pausa entonces y regresamos en breve con más de su programa Balance Financiero. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos.
Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí estamos de regreso en su segmento Contaduría y Finanzas. Si usted tiene un amigo contador en estos días, quizá usted se está preguntando que por qué está tan, lo ve desmejorado. No contestan los No correos. contesta, tienen ojera y usted se preocupa por ello. No se preocupe que estamos en fecha de cierre y por eso es que los contadores andan un poquito, digamos, más solicitados que de costumbre. En este segmento, pues siempre hablamos de los temas de cómo va evolucionando el dólar, de cómo va evolucionando también el petróleo. Estos son los temas favoritos de Alcedo, así que le paso la palabra directamente a Alcedo. Sí, gracias, Juanita Hermógenes, amigos televidentes y radioescucha. Efectivamente. Alcedo, tú te fijas que en principio ella me pasaba la palabra a mí y en los dos últimos segmentos es a ti que te la está pasando. Sí. Ella es la doctora, cuando yo digo ella. No, y como decía Juanita y Hermógenes ahora, los precios internacionales están afectados volvemos al tema inicial de la crisis de la guerra de Rusia a Ucrania. Y se ve impactado directamente en el precio de los combustibles, en el precio del petróleo, que subió, como decía Hermógenes en un segmento anterior, se había disparado por encima de $100 y había llegado casi a $115. Pero hoy en día ha bajado de nuevo alrededor de 100, 102, 104. Pero no nos olvidemos, como decía Juanita también, que es una situación que tiene cierta temporalidad, producto de la incertidumbre que ha creado ese conflicto. Por eso nosotros confiamos en Dios que ese conflicto llegue a la paz, por lo menos que se eliminen la violencia, los ataques, y que se llegue en la mesa de negociaciones a una paz que sea la apropiada para ambas partes. Nosotros, Hermógenes, también queremos indicar que hay otros productos que siempre mencionamos. El oro ha seguido bien, el precio internacional, que eso a nosotros como país nos ayuda. Bordeando los $2,000, exacto, la onza Troy. Nos ayuda como país y también recuérdate los otros como la plata y demás que han mantenido precios altos. Y entonces también nuestros productos, ciertos productos de exportación dominicano en adición al oro, como son el café, el cacao, el azúcar, el guineo, también son productos que hay mejoría en cuanto a los precios. Es decir, que no todo... El azúcar está bordeando los 20 centavos de dólar. Y no te olvides que también encima de eso nosotros tenemos el trato preferencial. Lo único es que lamentablemente el CEA dejó de existir y no nos beneficiamos de eso, sino las empresas privadas, que no tenemos nada en contra, al contrario, que ayudan a la economía dominicana y se benefician, recuérdate, del trato preferencial de cuotas que se permite comprar en Estados o vender, colocar en Estados Unidos a cierto nivel de precio. Pero lo importante es que en materia de contaduría y finanzas, aparte de felicitar a los contadores, como hizo Juanita de una forma bastante importante, indicándole que tienen buen mercado de trabajo, no como en otras profesiones, también decirles que la economía, el contador es un agente, un ente importante en lograr que tanto las finanzas como la contaduría y la economía caminen bien, no tan solo a nivel público, pero principalmente a nivel privado y a nivel de impuestos, que es donde todo, el gobierno principalmente, percibe el ingreso que luego distribuye socialmente a todo el país. Hermógenes, ahora sí le doy la palabra. Gracias, pero tú puedes devolvérsela a la doctora para que ella me tome en consideración.
Y lo de la amenaza esa hay que hacerla pública, la de el Oscar, que ella quiere aplicar aquí en balance financiero. Lo que hizo Will Smith. Según Peter Drucker, como vaya la economía pública, como vaya la gestión pública, así va a ir la economía privada. Y el gran maestro Peter Drucker lo ratifica. Y me refiero a Peter Drucker porque el Banco Central ha mantenido un control estricto de la moneda. Durante esta semana, quiere decir al cierre de balance financiero, apenas un movimiento de 9 centavos, en momentos en donde la moneda en países de economías grandes pues se ha deteriorado significativamente, nuestro peso se ha apreciado y también eso tiene un impacto en los exportadores, o sea que no todo es bien cuando uno lo ve bueno. Pero en el mercado privado, que nosotros siempre comparamos, porque cuando tú vas de viaje o cuando vas a hacer una importación, tú no vas a buscar esos dólares al Banco Central, tú vas a tu banco comercial donde tu oficial. Bueno, pues ese oficial está en la tercera semana sin ningún tipo de variación, vendiendo el dólar a 55,60, mientras el Banco Central lo establece en 55,20 para una diferencia de 40 centavos. Se ha ido cerrando. Acuérdate, Alcedo, acuérdate, doctora, que esa brecha estaba bordeando un peso al principio de año. Y podemos decir que ha habido una reducción del 60% de esa brecha. La compra, la diferencia es de 95 centavos. Ahí se mantiene abierta la brecha. Casi el peso, exacto. Sí. Sin embargo, la banca comercial no ha experimentado ningún tipo de cambio en la valoración del peso durante las últimas 3 semanas. Muy bueno el evento del Instituto de Contadores, una serie de charlas traídas en la Casa San Pablo, eso fue el pasado miércoles, y no importa la lluvia, fue a casa llena, y un homenaje muy merecido a Pedro Urrutia, donde con su familia se le entregó una placa, y luego de escuchar su exposición de emprendedor. El ambiente que olfateamos allí es electoral, es eleccionario en el Instituto de Contadores para el próximo mes de junio y nuestro llamado es a mantener la calma y la madurez de esta profesión sobre los 70 años del Instituto de Contadores. La más organizada del país. Y del mundo en sentido general. Sí, señor. Entonces, yo diría que gane el mejor y que el gran ganador sea la profesión de contaduría. Me están diciendo que fue safe, que no fue out o que se acabó el tiempo. Nosotros pausamos el mundo de los impuestos en breve, no se muevan. Aquí estamos de regreso con su segmento El Mundo de los Impuestos. Hoy con la ausencia que vamos a extrañar mucho de Francisco Canaguate, pero pues vamos a tratar también de comentar y llevar toda esa actualidad y esos comentarios a todos los amigos televidentes. Esta semana veíamos cómo fueron publicadas las normas 6-2022 y 7-2022. Son 2 normas que así como juntitas fueron publicadas, pues están relacionadas en cuanto a los comprobantes de pago fehacientes que deben, digamos, sustentar todas esas operaciones, una con relación a la venta de vehículos y otra con relación a el rol que juega el notario público dentro de la notarización, ¿verdad?, de esos instrumentos y el hecho de que tiene que verificar e incluir en toda la parte contractual pues esos elementos de cómo se realizó el pago, si fue por transferencia, si fue por cheque, identificar siempre a qué correspondía, si es un vehículo, por ejemplo, la matrícula, el chasis y también si hay una transferencia debe estar identificado. Es importante destacar que contrario a lo que se ha comentado un poco, esta norma no es una invención, sino que sencillamente
la ley antilavado, la 155-17, pues establece ciertos umbrales diciendo, mira, más de ese el límite, tú tienes que tener un medio de pago fehaciente y no puede ser en efectivo. Entonces, estas normas lo que vienen es a agregar esa seguridad jurídica de cómo debo hacerle, de qué debe pedirme incluso un miembro de la administración. No, Hermógenes, te voy a pasar la palabra para que no tengamos ningún tipo de inconveniente. Bueno, pero claro que no puede haberlo entre nosotros después de hacerse público su intención de emular el Oscar. Correcto, la ley 155-17 es muy específica respecto a las evidencias de las operaciones. Digo la ley 155-17, me estoy refiriendo a la ley antilavado de activos. Y prevención de actividades terroristas. Y la proliferación del terrorismo. Entonces, esa ley está regulada, está administrada, al igual que el Código Tributario, por la Dirección General de Impuestos Internos. Y transcurridos los 90 días de su promulgación en junio del año, septiembre del año 17, la Dirección de Impuestos Internos en firme hizo una publicación diciendo: el cumplimiento de esta ley está bajo nuestra responsabilidad y se establecen tales y tales medidas. A partir de ahí, se incluyó en la declaración de impuestos de las empresas unos anexos en los cuales se identifica el beneficiario final. Os debes identificar el beneficiario final y todo socio que tenga una participación accionaria o cuotista del 20% o más, mínimo de un 20%. Entonces, esta norma lo que viene es a ratificar la obligatoriedad del cumplimiento de dicha ley, y una de las características básicas es, ¿cuál es? El establecimiento de responsabilidades. El contador público en su dictamen, Melissa, el contador público en su dictamen dice: es responsabilidad de la gerencia la elaboración de los estados financieros sobre una base sustentada, o sea, con informaciones sólidas. Bueno, pero la ley antilavado de activos dice que tanto el administrador, el auditor y las personas que inciden directamente en el accionar financiero de la empresa se pueden constituir en sujetos obligados no financieros. Por ahí anda esa ley, por ahí anda esa norma, y entendemos que es una ratificación de lo que es la ley antilavado de activos. Sí, mire, Hermógenes y Juanita, y hay un punto que yo, en ausencia, obviamente con la debida justificación del hermano y amigo Francisco Canahuate y Disla, nosotros queremos externar nuestra preocupación con relación a esas normas muchas veces, porque he escuchado al hermano Francisco indicar que hay que tener cuidado con no irse más allá de lo que es una norma y del peso que debe tener una norma. Por ejemplo, yo me refiero, Juanita, específicamente en este caso a la responsabilidad del notario, porque de acuerdo a la ley de notariado, en esto quizás no se previó eso, el notario está bien explícito en la ley de notariado cuál es su responsabilidad y hasta dónde llega. Y es fundamentalmente en la veracidad o la validez de las firmas que se están haciendo. Y de hecho, taxativamente lo dice, de que el notario no es responsable del contenido de cualquier contrato que se esté notariando. Es decir, yo pienso que quizás no sea el hecho, pero hay que tener cuidado, levantar la voz de alerta, como siempre lo hace el hermano Francisco, de que hay que tener mucho cuidado en que una norma, como él usa la palabra, no desborde los límites a los cuales puede llegar. Pero fíjate lo siguiente, que por donde anda la norma requiere que el notario verifique
que realmente fue mediante el cheque 1322 del Banco X por el monto de tanto, no que se limite a la coletilla de que doy fe de que las firmas fueron puestas en mi presencia. O sea, no es ratificar la firma, es que y te hablaba de la característica de la ley que impone la responsabilidad. La responsabilidad de las partes. Pero la ley de notariado no le indica eso al notario. ¿Cómo yo lo interpreto? Ahí va a haber mucha lucha y mucha discusión. Lo que yo te quiero decir es que una norma no le puede agregar una responsabilidad o una función al notariado que la ley específica, la ley adjetiva del notariado no la tiene. En ese sentido estaría legislando la norma, lo cual desborda su capacidad. ¿Qué quiero decirte, Hermógenes? Que la ley de notariado taxativamente dice que la responsabilidad del notario es simplemente validar las firmas. Y va más lejos y dice que no es responsable del contenido del contrato o del documento o del acto que se esté notariando. Es decir, que no estoy diciendo algo, vamos a decir, contundente, sino simplemente diciendo como el hermano Francisco, ojo, alerta, asegurémonos que esta norma no esté desbordando sus facultades, para que no ocurra con la bendita situación que se presentó anteriormente, que Juanita lo mencionó en el programa anterior y Francisco, de que por mucho tiempo, usted puede, digamos, poner en cuestión, pero pague primero. Usted le usaron un nombre para eso. Solo repete. Sí, que eso eventualmente el constitucional determinó que eso era inconstitucional. Lo que no queremos es que pase eso mismo con esta norma. Juanita. Sí, ciertamente hay que, las normas pues no pueden contravenir a la ley, pero lo que Hermógenes nos resalta es que hay una ley, que es la Ley de Prevención de Lavado, que establece una serie de obligaciones para que todos seamos responsables. Y quizá esto es lo que ha venido a normarse, o sea, el abogado, el contador, el notario, los que participen en esas transacciones, pues tenemos un rol de un poco de vigilancia, de vigilar que las cosas se estén haciendo correctamente. Y es bueno decir que es que el lavado de activos, señores, es un problema de todos, es lo que entiendo. O sea, si viéramos hasta qué punto el lavado de activos le hace daño a la economía, le hace daño a la sociedad en su conjunto, entonces tuviéramos incluso nosotros mismos quizás todavía más alertas para detectar cualquier tipo de desliz, de mala práctica. Entonces, yo veo, por ejemplo, y claro, sé que hay leyes diferentes, porque voy a poner el ejemplo de Francia, pero el notario tiene una función de real garante de toda la transacción y hace hasta si hay una venta de apartamentos, él es que revisa que está todo en el ayuntamiento bien, que no quieren, o sea, es lo del uso del suelo, hasta eso, que el expediente esté completo. Y obviamente, como te digo, hay otra legislación, no es eso que se le quiere pedir al notario. Y que la unidad de análisis financiero del Ministerio de Hacienda, pues a lo mejor ha detectado debilidades en el cumplimiento de los contratos o en el contenido de esos contratos. Es bueno, independientemente porque veo que nos queda poco tiempo, es bueno también destacar, y para que quizá vamos a tener tiempo también de pues discutir un poquito más esta normativa. La normativa también establece que entra en vigencia a partir de los 180 días de su publicación, por lo cual todavía tenemos otros balances financieros pues para seguir discutiendo este tema, porque por el día de hoy pues el tiempo se nos terminó y a mí solamente me resta agradecerle la fidelidad de siempre y dejar que Hermógenes pues haga lo propio. Sí, yo voy a dejar que Alcedo despida primero, haga su comentario final, porque yo quiero hacer otro cierre. No, obviamente agradecerle a los patrocinadores que nos permiten llegar a todos ustedes, amigos televidentes y radio escucha. Agradecerle que nos acompañen semana tras semana y que sigan siempre con Balance Financiero y que aprovechen estos días para seguir reflexionando, que estamos todavía en Cuaresma.
el pacto fiscal no está eliminado, está postergado. Hasta la próxima.